10 de la mañana con 5 minutos, ya está Rodrigo Bravo con nosotros, Mauricio Morales, para analizar la carrera presidencial. Anoche con un debate, tenemos resultados de encuesta, ya las últimas antes de la elección, que... ¿Cuánto falta? 19 días para ser bien exacto. Buenos días, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Cómo está, Gonzalo? Me imagino que viene el debate. Obvio, no queda otra. Sí, Yo me junté con mi equipo a verlo, porque si no me quedo dormido. Oye, un debate al menos a mí me pareció fome. Fome particularmente porque los candidatos estaban ahí como tratando de empatar. Plantearon un equipo defensivo, no quisieron irse al choque. ¿A qué lo atribuyes tú, Rodrigo? Mira, de primero no lo entiendo, porque sobre todo cuando había resultados de encuestas que marcaban diferencias bien significativas y siendo la última que se puede publicar para la ciudadanía, porque finalmente uno sabe que las encuestas igual llegan de manera confidencial. No entiendo por qué Evelyn Matei, por ejemplo, no decidió, no digo que ir a la confrontación, porque no es su estilo en ningún caso, pero no intentar sacar diferencias con José Antonio Kast y con Johannes Kaiser. Yo les decía, creo que la semana pasada, que en el comando de Evelyn Matei hay quienes tienen la tesis de que hay que potenciar a Johannes Kaiser para debilitar a José Antonio Kast y eso, capitalizarlo de alguna manera Evelyn Matei. Pero eso no está ocurriendo, no está pasando eso. Efectivamente, Kast baja y Kaiser sube, pero Matei se mantiene igual, o baja un poco incluso. Entonces, a mí me llama la atención que haya sido tan de guante blanco en algunos candidatos que tienen la capacidad de emplazar en buen tono. Insisto, no se trata de esto de una confrontación dura, pero sí de poner en complicación a los contendores, sobre todo cuando necesitas esa votación. Yo conversaba con varios comandos durante la noche de ayer y te diría que la mayoría estaba contenta, porque básicamente fue un empate a cero. Claro. Ninguno perdió, ninguno ganó. Así como en el debate de Chilevisión uno podría haber dicho el triunfador fue Johannes Kaiser y quien lo hizo bien también y se dio a conocer fue Harold May Nichols, ayer nada. Salvo el tono más agresivo de Marco Enríquez Ominami, que incluso trató a Iván Valenzuela, que era uno de los moderadores del debate, como sin ética, por una pregunta que le hizo respecto a Patricio Contese y la investigación que había en torno al caso SQM, y que además lo retrató en la franja, con ahí inteligencia artificial de algunos periodistas. Me parece que no dieron el tono los candidatos para la fecha, el momento en que estamos viviendo. O sea, de hecho, Marco Enríquez dijo, ahora que quedé, inocente, declarado por la justicia, recién empieza la carrera para mí. Pero quedan 19 días y los minutos que tuvo, además de la franja, los ocupó particularmente a referirse a ese tema. O sea, de propuestas no hubo nada. Ahora, Evelyn Matei, por ejemplo, en los segmentos que podía tener minutos para confrontarse con los otros candidatos, lo mismo. O sea, habló de propuestas para la mujer. Sí. Y no quiso enfrentarse. Sí, bueno, ella se concentró fundamentalmente en el público femenino, fue bastante insistente en aquello, pero si se trata de entender los debates como efectos determinantes para explicar la intención de voto, claramente este debate no consiguió ese propósito y no consiguió ese propósito fundamentalmente porque a lo mejor los mismos candidatos creen que los debates no son explicativos de esa intención de voto y por eso fueron a perder por poco o a empatar el partido y eso hace que el debate se torne o el programa se torne como algo muy monótono, muy esperable, que no generó ninguna noticia. En general los debates algo producen alguna noticia. Este debate, me parece, no produjo ninguna noticia más allá del encontrón entre un candidato y un periodista, cuestión que es como para tratar de sacar algo en limpio. Por otra parte, claro, los candidatos también están confundidos y están confundidos por lo siguiente, porque tienen a disposición datos de encuestas que van en distinta dirección. Esta es la primera vez, Gonzalo, y creo que te lo alcancé a comentar en la mañana y si no lo hice, ahora lo puedo desarrollar un poco, que las 3 encuestas que circularon el fin de semana llevan a conclusiones totalmente distintas. La encuesta Panel Ciudadano de la UDD, claro, muestra un retroceso de José Antonio Kast, pero al mismo tiempo a Evelyn Matei disputando ese segundo lugar, pues se encuentra a 6 puntos. Entonces, Panel Ciudadano dice, miren, pasan a segunda vuelta Jara y Kast, pero en el caso de Matei, que no ha subido, la distancia con Kast se acortó a 6 puntos. Primera evidencia.
Nos vamos a criterio ahora. Supongamos que recibieron la noticia el día sábado los candidatos y reaccionaron frente a la encuesta Panel Ciudadano. Después recibieron criterio. ¿Qué dice criterio? Criterio dice, va Jara en primer lugar, un poquito más disparada, José Antonio Kast segundo con 23 puntos y también con una leve caída. Y el que viene tercero, Gonzalo Rodríguez, viene a 10 puntos. A 10 puntos. Es mucho. Que es Matei y Kaiser. Por lo tanto, si un candidato lee eso, dice, aquí la leche está cocida, por lo tanto, no hay mucho que hacer. Es muy difícil que se recorten 10 puntos en los 19, 20 días que quedan. Y en la tarde, los candidatos recibieron la encuesta CADEM. Y esa encuesta CADEM va en otra dirección, como la estamos viendo en pantalla. Con Janet Jara en el primer lugar, 27 puntos. Kast, que sufre una nueva caída, 20 puntos, tuvo 29 puntos en su minuto, ha caído 9 peldaños. Ha sido sistemática la caída. Ha sido sistemática la caída, claro, y el alza de Kaiser también ha sido sistemática, ha pasado de 5 o 7 puntos a 14 puntos. Evelyn Matei, que queda en un cuarto lugar matemáticamente, no estadísticamente, y luego Parisi con 11 puntos. Entonces, ¿qué nos dice esta encuesta? Nos dice, hay incertidumbre por el segundo lugar, pero esa incertidumbre por el segundo lugar no es necesariamente entre Kast y Matei, como lo dice Panel Ciudadano, sino que al parecer es entre Kast y Kaiser. Entonces, claro, cuando los candidatos llegan con información tan contradictoria a un debate, entonces tienen estrategias más de contención que de avance. Claro, incertidumbre total. Pese a que falta poco, igual las distancias, bueno, se han ido estrechando. Según he escuchado, 6 puntos, 10 puntos deberían ser irremontables. Pero todo puede pasar todavía. Lo más interesante me parece el alza de Kaiser, que ha crecido a costa de Kast. Sí, es directamente proporcional. Así como mencionaba Mauricio, que ha bajado 9 puntos José Antonio Kast, Kaiser ha subido esos 9 puntos, de los 5 que estuvo como piso a estos 14 que hoy día tiene como techo. Hay preocupación sin duda en el comando de José Antonio Kast y obviamente no te lo dicen explícitamente, pero cuando uno conversa en off con ellos, con distintas figuras del comando, hay una preocupación de buscarle a Johannes Kaiser alguna yayita por ahí, alguna contradicción en el programa de gobierno, pero Kaiser tiene la ventaja de dar certezas cuando contesta. Yo lo comentaba hoy día en Radio Infinita en la mañana, que nos pueden escuchar todos los días 8:35, que en la 100.1 me refuerzan ahí desde el switch. Él no titubea. Si yo te pregunto algo, uno a veces piensa, toma un silencio y le da con la respuesta. Kaiser no, directo, de frentón. Puede decir algo que no sea convincente para los políticos o para las personas politizadas como nosotros y uno puede encontrar alguna contradicción, pero para la ciudadanía es quizás hoy día el candidato más claro. Y eso le está generando una alza que viene siendo consistente en las últimas semanas y que ellos evalúan con harta tranquilidad también. Yo te diría que desde el inicio de la campaña, que parecía bien poco probable, cuando yo conversé con ellos en agosto, te diría, ellos estaban seguros que pasaban a segunda vuelta. Y uno decía, pero ¿cómo? Kaiser se va a bajar, no va a llegar, va a ser parlamentario, esto es una estrategia, va a terminar apoyando a José Antonio Kast. Bueno, no pasó. Se inscribió y efectivamente está teniendo un alza que preocupa a Kast. Y a Matei también, porque, como les decía hace un rato, no logra capitalizar la baja de Kast y la tiene completamente de Kaiser. Entonces, ¿qué queda para estas 3 semanas que nos quedan para la elección? Hay un despliegue bien importante de todos los candidatos, ahí les puedo contar el detalle de algunos, que se van a desplegar por regiones. Hay un foro en un ratito más de la agricultura, donde va a estar Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei. Pero van a tener que contestar cómo logran distanciarse y cómo Janet Jara logra un triunfo en segunda vuelta, que eso también es consistente con las últimas mediciones, pierde con todos. Sí. Bueno, salvo con Harold May Nichols, pero que está muy pegado, y con Marco Enrico Minami y el profesor Eduardo Artés, que ayer fue en todo caso bien particular su puesta en escena en el debate, muy duro, hablándole a un nicho que pareciera ser muy pequeño, pero no pasan a ser factores. Ahí yo, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque 8 candidatos, con algunos que no tienen ninguna posibilidad de avanzar, parece ser bien poco productivo, no solo para la televisión, sino que también para la gente. De todas maneras. Ahí agregar solamente un elemento bien cortito de Johannes Kaiser, que es el siguiente.
Y tiene razón Rodrigo, Kaiser habla corto, habla claro y es contundente. O sea, es el único que hasta el minuto ha entendido que la elección que viene es con voto obligatorio. ¿A qué voy yo? Claro, los otros candidatos tienen un mensaje que quizás es más sofisticado en comparación al mensaje que entrega Kaiser, porque están pensando que el voto sigue siendo voluntario, entonces le están hablando a la misma audiencia de siempre. Kaiser, en cambio, y Parisi también, le hablan a ese elector que, lo discutimos la semana anterior, no es un elector politizado, es un elector con altas tasas de indecisión. O sea, lo dijimos acá, más del 35% de los segmentos DE se encuentran hoy día indecisos y adicionalmente son fáciles de conectar con esa ciudadanía despolitizada porque el mensaje es muy corto, es muy sucinto, pero es muy claro a la vez. Primera cuestión. Y la segunda cuestión relevante respecto a Kaiser, y Cadem reporta una lámina en que aparecen los intervalos de confianza, es la siguiente. La relación que él tiene con Kast es un juego de suma cero, como lo explicaba Rodrigo. Es decir, que lo que pierde uno, lo gana el otro. Claro. En consecuencia, si la diferencia entre los dos es de 6 puntos, en realidad es de 3 puntos. ¿Por qué? Porque si tú, Gonzalo, tienes hoy día 20 unidades y yo tengo 14, tú bajas a 17 y yo capturo esos 3 puntos, entonces quedamos empatados a 17. Claro. Cuestión que no ocurre con el resto de las candidaturas, porque lo que sube uno lo puede subir o bajar cualquiera. ¿Me explico? En este caso en particular, y es la primera vez que se produce en todas las elecciones democráticas en Chile desde 1920, si lo quieren, en adelante, o si quieren nos vamos al siglo XIX también, en que hay 2 candidatos con exactamente el mismo perfil, que vienen del mismo mundo y que están disputando el paso a una instancia mayor y que por eso mismo es que la competencia va a ser distinta entre ellos. Sí. No va a ser la competencia Kast-Matei, no va a ser la competencia Kaiser-Matei. No, estamos disputando el mismo mundo y lo que bajes tú lo voy a subir. ¿Sabes qué? Está recordando en materia de propuestas, ya. Fueron y no querían enfrentarse. Pero tampoco hubo una novedad en términos de propuesta. O sea, lo mismo de siempre. Salvo que algo lo había escuchado por parte de Kaiser, pero que ahora volvió a insistir en esto de mantener la PGU tal como está, pero además aumentársele a las mamás. Sí. En términos de cada hijo adicional, un porcentaje que va creciendo hasta duplicarla. Sí. Pensando en los problemas de natalidad que tenemos. Creo que fue lo único distinto que yo escuché. El resto, las mismas cosas de siempre. De hecho, no sé si a ustedes les quedó sin impresión. Tengo un dato por aquí, a ver si lo encuentro rápido, pero en el programa de gobierno de Johannes Kaiser, a ver si lo pillo, pero bueno, él aquí está, déjenme leerlo. Transformación progresiva de la PGU universal y transición a esquema focalizado. Rediseñar la PGU como una herramienta focalizada, PGU mamá, que con 3 hijos se le garantizará un 100%, con 2 hijos un 75% y con 1 el 50% sin trabajar. Es decir, de alguna manera está empujando, como dices tú, la natalidad, pero parece bien del siglo pasado como que pedirle a las mujeres que tengan más hijos para recibir más beneficios. Parece del siglo pasado, pero también si lo ves desde el punto de vista de la realidad actual. O sea, hay muchas mujeres que no quieren ser mamás, Claro. no por términos laborales, sino que por un tema económico. Sí, yo, desde mi perspectiva, le están hablando, bueno, evidentemente a las mujeres que tienen una característica, ¿eh? Si los indecisos, según la Pulso Ciudadano anterior que les comenté, pero se me olvidó hacer el desagregado por género, era algo así como un 14% de hombres indecisos y un 28% de mujeres. Por eso ayer vimos tanta insistencia por parte de Matei, también por parte de Jara, e incluso por parte de Marco Enrique Juminami. Y Kaiser. Claro, De apuntar a las Kaiser, mujeres. de apuntar al público femenino. Y eso no es una cuestión azarosa, es una cuestión intencionada sobre la base de la evidencia que disponemos actualmente, que dibuja un amplio número de indecisas, especialmente, como lo acabo de señalar,
en los segmentos populares. Creo que ahí los candidatos trataron de enviar un mensaje, veremos si les resulta o no. Y la otra cuestión que yo se la había escuchado, pero no de manera tan... se lo escuché en el candidato a París, esto de los barcos. Sí. De los barcos para internos. Cárceles flotantes. Barcos cárceles, claro. Sí. Bueno, yo no sé que él entiendo que se ha aplicado, se implementa en otros países, lo quiere aplicar acá y eso, como es novedoso, de repente también genera esta conexión con electores que no saben a lo mejor quién es París y a lo mejor no saben ni siquiera que hay elecciones presidenciales, pero si alguien les dice, vamos a llevar a los internos mar adentro, entonces dice, mira, qué propuesta más novedosa. Hasta que se mareen, dijo alguna vez. Sí. Que se mareen harto. Imagínate. Sí. Propuesta más populista, sí, siempre es Franco Parisi, ¿eh? Pero claro, como dice Mauricio, enfocarse en el voto obligatorio es algo importante y Parisi también ha insistido en los últimos días en el voto femenino. Ha hecho propuestas de bonos y distintos beneficios para ella. La negociación de la deuda de las negociación mujeres. de la deuda de las mujeres. Ahí, Mauricio decía recién, las indecisas. Y creo que sería bueno reforzar que lo que dicen las encuestas de poca cantidad de indecisos tiene un error o al menos algo que uno podría analizar. ¿Qué tiene que ver, Mauricio, con este voto más volátil, ¿no? El que no está seguro por quién votar. Exactamente. Y voy a insistir en el punto teórico, conceptual y metodológico de lo que es un indeciso. Porque hasta ahora estamos solamente identificando al indeciso, que lo denominé en el programa anterior, tipo 1. Si las elecciones fuesen el próximo domingo, ¿por quién votaría usted? Y las encuestas ni siquiera, muchas de ellas, hacen la distinción. Entonces meten en un saco a los no saben, no contesta, que lo podríamos catalogar como indecisos, a los que votarían nulo blanco, que no son indecisos, y a los que no votarían, que tampoco son indecisos. Entonces, más las encuestas al momento de capturar a ese núcleo. Pero es el indeciso tipo 1, que lo hace muy bien Pulso Ciudadano, que separa las categorías como corresponde. Y luego está el indeciso tipo 2. Si las elecciones fuesen el próximo domingo, ¿por quién votaría usted? Voto por el candidato X. Ya. ¿Cuán decidido está a votar por el candidato X? Muy decidido, decidido, poco decidido, nada decidido. Si sumamos las opciones poco y nada decididos, tenemos el segundo tipo de indeciso, que si lo sumamos al primero, es que nos da cerca de un 26% promedio a nivel nacional, con el desagregado que les di por género y en función del nivel socioeconómico. En consecuencia, si se quiere apuntar a ese elector, el mensaje debe ser breve y directo. Yo les comenté también la semana pasada, la gente vota con la cabeza, vota con el corazón, pero también vota con el bolsillo. Y las propuestas de bolsillo, y esto no es una invención, Gonzalo, Rodrigo, hay literatura en ciencia política que estudia esto desde los años 20, 30 en adelante, ¿correcto? En que se han desarrollado distintas escuelas de conducta electoral. Y una de esas escuelas, que se llama la escuela de Rochester, dice, bueno, la gente a lo mejor ya no vota producto de una identificación partidaria que venga desde los padres, a lo mejor no vota en función del grupo de pertenencia, es decir, grupos religiosos, grupos socioeconómicos, grupos deportivos, lo que sea, sino que vota por una cuestión mucho más individualista, que es el voto de bolsillo, es decir, cuánto me va a contribuir ese candidato por el que voy a votar a mi situación económica actual y futura. Sí, ¿sabes qué? Bueno, hoy día la sobremesa de muchos es la elección. Y me ha tocado escuchar a mucha gente en los últimos días que, bueno... ¿Te has peleado? No. Lo que pasa es que a uno le preguntan porque piensan que maneja información distinta, sí. ¿no? Y nos ponemos a conversar, que se me ha tocado como 3 o 4 veces. Y me llama la atención que hay indecisión. Sí, ¿verdad? Sí, hay sí, tengo lo mismo que indecisión. tú. O sea, uno podría pensar que la gente, en su mayoría, ya tiene completamente definido. Hay algunos que lo tenían definido. Pero se le enredó la cosa. Pero se les enredó la cosa y en más de una oportunidad están pensando, yo votaría por este, pero parece que voy a votar por este otro porque me preocupa la paz social. ¿Ves? Eso lo conversamos con Mauricio fuera. Sí, claro. Yo ayer ahí, para hacerle un guiño a fieles seguidores de nuestro programa, estuve en un cumpleaños del colegio de mi hijo. ¿Ya? Entonces habían hartos apoderados que conversábamos de la elección, porque claro, como dices tú, a ti te preguntan como que uno supiera más que el resto. Sabemos algunas cositas, pero de encuestas yo no me atrevo a opinar si es que tengo mi propia proyección. Pero esa indefinición está, al menos con la gente que yo he conversado, en la derecha.
no en la izquierda. Claro. El que vota Jara está decidido. Sí. Está decidido. Pero efectivamente el alza de Kaiser, a esa hora que yo estaba con los apoderados, ya había sido publicada la encuesta Criteria y la Pulso Ciudadano. A algunos les da temor que efectivamente haya un candidato que genere que la calle se revolucione. Hay mucho temor en Chile de lo que pasó en el estallido social. Nadie puede asegurar que eso va a ocurrir con un candidato de derecha, sería muy irresponsable. Salvo el profesor Artés, que dijo que iba a movilizar la calle, digamos, cuando si es que ganaba algún candidato de derecha. Pero existe ese temor y ahí creo, me puedo equivocar, hay una posibilidad de crecimiento de la candidata que está más al centro de la derecha, que por supuesto es Evelyn Matei. Pero no ha pasado. Pero no ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. Ella planteó el tema de la paz social hace Es cuánto verdad. ya, hace como Sí, po. 3 semanas. Fue una entrevista de su esposo en Hace la un tercera. mes, yo te Sí, diría. sí. Y eso no se reflejó en las encuestas. De hecho, ella ha bajado un Ha poco. bajado, claro. Y hay un punto ahí, un punto empírico. También lo discutimos, también lo conversamos, que en promedio del año 2005 en adelante hemos tenido anualmente 128 protestas de 1.000 o más personas. ¿Sí? Pero en los gobiernos de derecha se llega a duplicar o a triplicar la efervescencia social. Entonces, no tiene nada de malo decir que en un gobierno de derecha el número de protestas va a aumentar. Y no es una amenaza, es un hecho empírico que se ha producido en los 2 gobiernos del presidente Piñera. Claro, con el agravante de que el año 2019 llegamos a tener 351 protestas de 1.000 personas o más en el contexto del estallido social. Claro. ¿Sí? Estas son cifras, no es meter miedo, es lo que ha pasado. Dicho eso, es perfectamente razonable que algunas personas de derecha estén reevaluando su intención de voto, dado que si bien para ellos la seguridad es una cuestión central, también lo es la paz social, que muchas veces se vincula con seguridad. Es decir, si es que un candidato fuese hábil, trataría de empaquetar estas 2 cosas dentro de un mismo concepto. O sea, la paz social incluye no solamente una disminución de las protestas, sino que también una disminución del delito, del crimen organizado. Pero para eso hay que sentarse y pensar bien en el concepto que se va a transmitir, porque se disloca discursivamente la seguridad y la paz social, seguramente esta idea de paz social, como tú lo acabas de decir, Gonzalo, no va a tener ningún efecto sobre la intención de voto. Por eso es tan importante que los grupos de asesores piensen en este tipo de cuestiones con el fin de generar alguna clase de efecto electoral. Claro, porque yendo de nuevo al dato, o sea, no a una interpretación ni una opinión, en este gobierno prácticamente no ha habido protestas de relevancia. No, poco y nada. Nada, de- el pro- años, ¿Saben o cuánto sea, es el promedio? ¿cuánto? 30. O sea, 128 es a nivel histórico de 2005 hasta 2025, 20 años. Y el promedio en total de 128, incluyendo los gobiernos de Piñera. Y en el caso del presidente Boric, el promedio es 30. No, imagínate. Es casi nada, es casi nada. O sea, en ese sentido sí se ha materializado eso, ¿no? Que acá ha habido una quietud o paz, al menos en las calles, ¿no? Y eso yo creo que es el factor que algunos podrían estar considerando para no ir, tal vez, por una alternativa tan de extremo. Pero también hay varios que dicen, no, es que yo no quiero más, bla, bla. Quiero que vayan a solucionar las cosas de otra manera, Sí, sí. que ponga mano dura y esto que el otro. Y ese es el voto Kaiser. Que es el que le mascó definitivamente a Cast. Sí, Sí. el mismo. Sí, porque, claro, puede haber que haya, imagínate que sí efectivamente haya mucha protesta, ojalá no sea violenta, pero ponte tú que tengamos un escenario complicado. Quiero a alguien con mano dura entonces. Quiero a alguien que eso lo controle y lo contenga rápidamente. Ese puede haber una dificultad y un problema mayor si eso llega a ocurrir. Pero hoy día el que tiene ese relato es Kast, es Kaiser. Pase lo que pase, nosotros vamos a tener mano dura, no vamos a tener dudas, no vamos a titubear. Entonces, claro, no pasa a ser un elemento, un factor. Me decían recién ahí, me estaban escribiendo del comando de José Antonio Kast, que el análisis que sacan ellos de ayer del debate es que vieron un presidente y 7 candidatos. Vieron a José Antonio Kast como un estadista de alguna manera, que tenía tranquilidad. De hecho, no les llamó la atención que tuvo la oportunidad de pegarle a Evelyn Matei y no lo hizo. No, Le lo regaló hizo. la pregunta. Sí. La valoró por su rol como ministra del Trabajo, es decir,
aprovechó de pegarle a Janet Jara, sutilmente, pero a Evelyn Matei no la enfrentó. Y eso de alguna manera estuvo muy estudiado por el comando de José Antonio Caz. Yo estuve hablando con ellos la semana pasada y habían almas que decían era el momento de emplazarla y cerrarla. De hecho, había una muy buena pregunta que a mí se me ocurrió conversando con Mauricio. No, se le ocurrió a Mauricio conversando conmigo. Estábamos ahí dando una vuelta. ¿Cómo podía ser este debate? Y era emplazarla a Evelyn Matei a tomar definiciones finalmente con su apoyo en segunda vuelta. Claro. O si está dispuesta más bien a gobernar con republicanos si ella es presidenta. Y eso no pasó. Claro, porque ahí lo que está en discusión en la derecha es el pacto de gobernabilidad que se pueda generar de cara a la segunda vuelta. Me imagino que Caz está pensando fundamentalmente en eso y también está pensando en otra posibilidad que a lo mejor no la hemos puesto acá en el programa, que es la siguiente, y se lo comentaba Rodrigo antes de entrar. Imagínate, Gonzalo, por un minuto, que Kaiser comience efectivamente a aumentar y a amenazar ya de manera directa a José Antonio Caz por el paso a la segunda vuelta. Y que, como consecuencia, Matei quede muy rezagada en un cuarto lugar. Imaginemos eso por un minuto. Perfectamente se podría dar una especie de voto estratégico de nuevo. Es decir, que un votante de Matei diga, estoy teorizando, ya no tenemos mucha opción, ¿qué prefiero? ¿Kaiser o Caz? ¿Quién me da más garantías? Por eso mismo es que Caz se está aproximando más a Matei en esta idea de pacto de gobernabilidad con el fin, ya sea de contar con ese apoyo para la segunda vuelta o utilizarla como botón de pánico. Es decir, estamos en riesgo de que pase Kaiser. Si pasa Kaiser, la segunda vuelta con Jara va a ser más competitiva, ergo está la posibilidad de que una comunista gobierne Chile. Elector de Matei, usted, estoy suponiendo, usted no va a ganar. ¿Qué prefiere? ¿Prefiere que pase Kaiser y que la segunda vuelta sea cualquier cosa, pudiendo ganar Jara? ¿O prefiere irse a la segura, apoyarnos a nosotros Caz y nosotros pasar a la segunda vuelta para derrotar a la candidata oficial? Pasemos un poquito a analizar la puesta en escena o qué es lo que propuso, cuáles fueron los pasajes que me llamaron la atención, al menos a mí, de la candidata Janet Jara que vemos en pantalla. Bueno, siempre está el tema de llevarla a lo del Partido Comunista o a las situaciones que la pueden incomodar respecto a eso, ¿no? Y le preguntan si es que ella dejaría en libertad o, digamos, se le daría el indulto a Mauricio Hernández Norambuena. Y señaló que era muy difícil, ¿no?, que eso ocurriera y que ella no iba a atender solamente a lo que piensa su partido, sino que representa una coalición y, en fin, muy difícil. Muy difícil. Pero muy difícil. No fue un no total. No fue un no total, pero claro, ella dice que el indulto no está dentro de las prioridades y que ella no va a indultar a nadie, si no me equivoco, en la frase que utiliza en algún momento. Y ahí le contrapregunta el moderador Iván Valenzuela, ya, pero esto le va a generar una distancia con su partido. Y ella dice, bueno, somos una coalición más amplia, tengo 9 partidos detrás de mí y lo que diga el Partido Comunista es una opinión más, básicamente, de lo que yo tengo que analizar. Entonces, claro que eso, y no me extrañaría que durante el día el PC, Lautaro Carmona en particular, nuevamente tome distancia con ella, pero creo que a esta altura le sirve, Jara. Sí. Le sirve, le regala un espacio más de centrista o de la izquierda un poquito que está más ligada a la centroizquierda y que le puede dar mayor adhesión en el momento de la votación. Ellos se juegan por ganar la primera vuelta y hoy día pareciera ser que es un camino bien probable. Pero ese relato es muy clave para la segunda vuelta, porque si bien ese anticomunismo del cual tanto se habla y que ha sido tema de campaña, lo fue en la primaria, la emplazó Carolina Toá en su minuto, la candidata del PPD, dejó un poquito de ser tema, y puede ser una clave al momento de decidir entre dos fuerzas. Seguramente, y eso les quería decir, que el comunismo puede ser un tema bien marcado en segunda vuelta, pero no lo está haciendo ahora en la primera. Tiene que ver más con la empatía, la simpatía, que uno no puede solamente dejar en eso a Janet Jara, porque creo que es una mujer muy preparada también, que logra salir jugando de muchos emplazamientos complicados. Yo estuve con ella acá la semana pasada cuando vino a Mucho Gusto y se ve tranquila de lo que va a pasar en primera vuelta. Pero claro, con la dificultad, pero con la esperanza, me decía alguien del comando el otro día, los chilenos no son tontos y no quieren una extrema derecha al mando del país. Bueno, vamos a ver si eso pasa.
Claro, y en el caso de Janet Jara, no la han dejado hacer la campaña, convengamos eso. O sea, claro, está lo que dice Rodrigo respecto a las tensiones que ha tenido con la propia directiva del partido. Pero también ha tenido problemas directos con gente de gobierno, con el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Las declaraciones de Carolina Toá respecto a la alergia que la izquierda le tenía al orden público. En el caso del ministro Pardo. Claro, la salida del ministro Pardo. O sea, ella ha tenido una cantidad de conflicto interno que le ha impedido llegar a una situación en la que al menos logre empatar el piso de votación que hoy día tiene su sector político, que es cercano al 40%. Si ella saca 35%, eso es el gobierno fundamentalmente, pero el resto de esa centroizquierda, yo intuyo que ya se fue con Matei. Por eso cuando se habla del comando de Matei de un voto silencioso, tiene que ser un voto extremadamente silencioso, pero silencioso para que no se esté notando. Porque, claro, si uno ve o analiza matemáticamente las bases electorales de Matei, ella ya es tercera en el bloque de derecha, pero es en el bloque de centro, la gente que se identifica como el centro, donde tiene una mayoría más sustantiva. Entonces, mi hipótesis es que todo ese voto de centroizquierda, concertacionista, que dicen va a ir con Matei, para mí ya se fue con Matei. Y volviendo al caso de Jara... Lo que indica que es re poquito ese grupo. Sí, pues porque no la ha hecho subir, no le ha dado un impulso notorio. No la ha dado exactamente. Entonces, claro, y volviendo a lo de Janet Jara, según el pronóstico CADEM, ella está en 30%. Me da la impresión de que podría trepar a cerca del 35%. Y lo relevante, Gonzalo Rodrigo, es cuánto sea la brecha con el que llegue segundo. Porque si nos aproximamos a una situación, imagínense ustedes, estoy de cuádruple empate con el segundo lugar. Imagínense que llegamos a cuádruple empate, o sea, Kast, Matei, Kaiser, Parisi, el que pase de esos a la segunda vuelta lo va a hacer, lo podría hacer incluso con menos de un 20%. Claro. Entonces ahí la incertidumbre va a ser mayor. Mayor, totalmente. Ahí vamos a tener una segunda vuelta más dinámica, porque claro, a Jara les van a faltar, no sé, 15 puntos, pero a la otra candidatura le van a faltar 30. Es extraña, como tú decías, la posición que tomaron los partidos o la apuesta, porque cuando quedan 19 días, los foros son el momento en que pueden marcar diferencias con mayor fuerza y que la gente conozca eso. O sea, los foros, queda uno más, un debate, ¿no? El de Archie. ¿Qué andó? Archie y Anatel. Sí. Archie y Anatel, ya. Sí. ¿Y esos cuándo son? El de Anatel, si mal no recuerdo, es el 9 o el 10 sí, de noviembre. Es el último lunes antes de la elección. Sí. Ya. Bueno, ahí quedan dos instancias. Pero en esta oportunidad fue... Ya, saquémosla ahí. Vamos a jugar al empate. Vamos a jugar al empate. ¿Y por qué habrán... El 10 de noviembre, ahí nos confirman. Anatel. ¿Y por qué habrán apostado por eso? Sobre todo comandos que tienen que sí o sí tratar de avanzar. O sea, Evelyn Matei, Johannes Kaiser, para tratar de acercarse luego a José Antonio Kast. Yo no lo entiendo. De verdad no lo entiendo. Y esta intención del empate cero no va a mover la aguja, por supuesto. No vamos a tener mediciones y a lo mejor apostaron que no era un momento para marcar una confrontación que se tradujera en una cifra que llamara la atención a la ciudadanía. Pero eso pasa de aquí a las próximas 3 semanas porque no tenemos más encuestas. Entonces, yo siento que había que jugársela. O sea, no soy asesor de ningún comando, pero Franco Parisi, fiel a su estilo, fiel a su relato, con las mismas frases que ya nos tienen un poquito aburridos, ni fachos ni comunachos, Parisi a la moneda, sí, el PDG al Parlamento, sí. Marco Enrique Ominami, que está muy por debajo de las encuestas, pero sus 11 años de investigación lo repitió todas las veces que pudo. Él decía, como tú planteas al principio, parte recién la campaña. Harold May Nichols fue el que apostó un poquito a preguntas más complejas y tuvo un choque ahí con Marco Enrique Ominami. Pero... Y con Kast también ahí tuvieron un roce. También. Sí, se enojó Kast cuando le preguntó a Harold May Nichols si él, si fuera una empresa eléctrica, devolvería la plata o no. Y no contestó José Antonio Kast. Qué ganas de estar, de que lo... ¿Por qué pasa esto en los debates que a veces los moderadores se quedan callados? Porque lo que proponen los candidatos es una disputa entre ellos y no con los periodistas. Claro. Y uno ahí se muerde la lengua, aquí viene la contrapregunta y lo puedo amarrar.
pero efectivamente eso no pasa. Y créanme que son súper quisquillosos los comandos en el momento que uno negocia con ellos para distintos formatos. A mí me tocó en ENADE esta vez, me ha tocado en otros momentos en Anatel, y ellos piden cierto cuidado en algún momento para que esto no sea un interrogatorio, que me parece súper correcto. Pero claro, si los candidatos no están dispuestos a arriesgar y no están dispuestos a poner un combo, por suave que sea, una cachetadita por ahí, no se mueve la aguja. Fiel al estilo, creerán muchos que tienen la posibilidad de crecer. Eso no lo demuestra la encuesta. Entonces, queda el despliegue de campañas, queda el cierre de campañas, que son actos masivos, pero que ahí tú le hablas a tu nicho. Esos espectadores que están ahí son tus adherentes fieles. No va a llegar alguien que está dudoso al cierre de campaña de Kast o de Matei. Entonces, los hitos que quedan son los debates. Yo espero que Archie y Anatel tengan otro tono. Insisto, esto no es buscar la confrontación y que nosotros queramos la pelea chica, pero sí marcar posturas, al menos marcar posturas temáticas, de contenido. Es que esa es la confrontación. Yo propongo esto y tú lo otro. Uno no espera un mechoneo o una pelea que no tenga sentido. O sea, es como mi propuesta en tal tema es mejor que la tuya. Y eso me faltó ayer, me faltó con mayor nitidez. Ahí en términos de formato, ustedes son los que tienen experiencia y por eso lo planteo como pregunta. Si es que esa tarea de confrontación de ideas, por cierto, no la realizan los candidatos, el periodista perfectamente lo podría realizar quizás de manera indirecta, pero tú decías recién, Rodrigo, que a veces los comandos no quieren, poco menos que los periodistas hagan algunas preguntas o que se enfrenten al candidato. Me parece que eso es lo que podría atentar contra el principio de lo que es un debate. Es decir, si ustedes no quieren debatir, bueno, yo voy a funcionar como el enlace para que sí se produzca debate. Si no quieren debatir entre ustedes, debatan conmigo. Ahí hay una dificultad, sin duda, porque se basan los candidatos en general a los debates norteamericanos, a los de Estados Unidos, donde se introducen temas y básicamente conversan entre ustedes. Eso es lo que busca. Pero eso tiene necesariamente que ser en un tono llamativo. Esto además es un show en el buen sentido. La gente tiene que llegar a ver la tele por si esto le convence. E insistimos en el punto, no porque se mechoneen, pero sí para escuchar propuestas contradictorias. Porque uno no podría creer que Kaiser, Matei, Kast y Parisi piensan lo mismo. Es decir, cuando Parisi ofrece un bono, ¿por qué alguien no le pregunta y de dónde va a sacar la plata? Claro. ¿Por qué cuando Kaiser dice que quiere eliminar las clases de educación sexual en los colegios? Porque alguien no le dice, oye, es una realidad y tenemos que enfrentarla. No tiene sentido. Lo habíamos hablado en algún momento, pero yo insisto, yo creo que para que se genere debate, tú no puedes tirar una bomba de racimo temática. Sí. Y sobre todo con 8 candidatos. No, se confunden. Claro. O sea, la única manera, para mi gusto, es centrarse en los 3 principales temas que todas las encuestas apuntan que la ciudadanía tiene preocupación extrema que le resuelvan. Y en esas 3 materias que cada candidato haga sus propuestas claritas. ¿Qué va a hacer seguridad? ¿Cómo lo va a financiar? Seguridad, ¿cómo lo va a financiar? Tal y tal. ¿Cómo lo va a aplicar? Y ahí luego se puede hacer las preguntas por parte de los moderadores, pero también se pueden interpelar con más tiempo. Porque si a uno le preguntas por Hernández Norambuena y al otro le preguntas por la seguridad y al otro... O sea, es demasiado disperso. Es difícil para los candidatos, es difícil para los moderadores. Y para la gente que está viendo. Y para la gente seguir el hilo. O sea, claro, no, coincido contigo, en que deben ser formatos más activos. Ahora, si es que uno lo ve desde otra perspectiva, Gonzalo Rodríguez, desde otra, totalmente distinta, y viene un extranjero a ver este debate y dice, oye, aquí no hay me dijeron que el país estaba polarizado, que había mucha distancia, yo vi este debate y encontré que los candidatos eran extremadamente, no extremos, extremadamente moderados, no encontré ni pocas posturas disparatadas, por lo tanto todos más o menos piensan lo mismo, es decir, ustedes van a salir adelante porque gane quien gane, el resultado va a ser más o menos similar a no ser que triunfen extremos como, no sé, como el de Eduardo Artés o algo así. O sea, si uno lo ve desde otra perspectiva, dice, oye, ¿desde dónde sacaron que Chile era un país polarizado? Estoy ironizando un poco. A menos que los comandos hayan hecho esa lectura. También, a ver, estamos en una elección polarizada. ¿Y dónde está tal vez la indecisión o la nebulosa? En los que no son polarizados. Entonces no nos presentemos como peleadores o polarizados para tratar de dar una imagen de moderación
y tratar de que esos indecisos o esos nuevos votantes vean que la cuestión no es polarizada, que no somos tan peleadores. Sí, pues tiene el punto, claro, ¿por qué? Porque es curioso que todos hayan estado más o menos en el mismo... Sí, porque mood, ¿no? los extremos ya decidieron. Y no van a cambiar de opinión. No van a cambiar. Lo que nos queda es este trozo grande de personas que, según la encuesta Panel Ciudadano, cambia de manera más o menos recurrente. Ellos reportan que cerca de un 25% de los panelistas que tienen se mueven en términos de intención de voto. Entonces, en una de esas, por ahí vino la forma de enfrentar un debate y transmitirle a los electores, oye, aquí no... ¿Por qué? Porque no tengo que ir a convencer a los polarizados ya, claro, si están convencidos. Entonces me tengo que mostrar como alguien que a lo mejor no soy. Bueno, y en ese sentido, tal vez ahí está el gran problema de Matei. Porque en el fondo, ¿dónde deberían estar los votos más convencidos? Que así parece, por la trayectoria de las encuestas. Jara, Kast y en alguna medida Kaiser, que no crece con un mundo distinto. Kaiser no va a crecer hacia el medio, va a crecer robándole a Kast. A Kast, claro. Pero ya son votos que probablemente están definidos. Pero si está creciendo Kaiser a costa de Kast, quiere decir que ha habido un cambio sobre la marcha. Gente que estaba convencida por Kast, pero que ahora está mirando a Kaiser con otros ojos, tal vez. Sí, es bien difícil la campaña de Matei en esta última semana. Es difícil. Es muy difícil. Y la franja, que para algunos era el momento de poner posturas claras y duras, no tampoco ha sido la opción. No lo han hecho. Entonces, si yo fuera asesor de alguno de ellos, ¿qué les diría? Propuestas concretas, como lo conversamos con Mauricio hartas veces, al bolsillo, algo que la gente diga, mira, si sale este u otro candidato, me va a ayudar para que la canasta básica no sea tan cara. Hay medidas populistas ahí sin duda, eliminar la UEF, quitarle el IPC a los medicamentos, que son bien poco practicables, pero eso sí le habla a un electorado que no sabe todavía por quién votar. Entonces, ojalá tengan esa claridad para que la gente escuche, no para que definamos quién va a ganar o no, sino que para que la gente escuche algo concreto en estos últimos días que van a ser tan claves. Sí. Bueno, Mauricio, Rodrigo, como siempre, muchas gracias. Nos vemos, Gonzalo, esté muy bien. Que estén muy bien, que tengan buen día.